¿Alguna vez te pusiste a pensar desde cuándo existe Jesús? ¿Será que realmente su nombre empezó a sonar cuando nació en este mundo o ya existía desde los tiempos antiguos? Acompáñanos en este programa para que juntos podamos conocer desde cuándo está la existencia de Cristo, no solo en este mundo, sino también en nuestras vidas. Querido Padre Celestial, Señor, te pedimos que nos dé sabiduría y entendimiento y que podamos comprender tu palabra, Señor, conforme a tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bien, seguimos avanzando sobre los temas en el Evangelio de Juan. Y vamos a hablar ahora un poquito acerca de la existencia de Jesús. Diego, seguramente muchos amigos se estarán preguntando, ¿desde cuándo Jesús existe? ¿Desde cuándo la humanidad tiene conocimiento de Jesús? ¿Desde cuándo es parte de la obra de Dios, Cristo? Y Juan hace un énfasis importante en el texto 1 del capítulo 1, arranca diciendo que en el principio existía el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Qué palabras importantes para definir a Cristo dentro de estas palabras, ¿no? Y es fundamental ese versículo porque también está relacionado con el libro de Génesis. Cuando empieza la Biblia, en Génesis 1.1 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y ahí está relacionado también que Jesús hace énfasis en que Jesús estuvo en esa creación y también nosotros ahí podemos entender de que Jesús está antes de la creación del mundo. De hecho, Él fue el creador del mundo. Exactamente, ¿no? Qué importante es conocer este dato, porque muchas veces pensamos que Jesús tiene su aparición física, de hecho, cuando nació en Belén, pero desconocemos quizás el dato de que siempre fue parte del complemento con Dios. De hecho, es Dios, ¿sí? El texto habla de que en el principio el verbo estaba presente antes del principio del universo. También dice que el verbo estaba con Dios y dice que el verbo era Dios, ¿sí? Acá podemos ver que seguimos reafirmando a través del Evangelio de Juan la divinidad de Cristo, esta naturaleza divina que también acompañaba a Jesús. Y hay una cita muy linda que dice, desde los días de la eternidad, el Señor Jesucristo era uno con el Padre, era la imagen de Dios, la imagen de su grandeza y majestad, el resplandor de su gloria. O sea, Cristo físicamente es la evidencia de Dios, hecho hombre. Ese verbo que se accionó constantemente en todo, que fue parte de la creación, como vos decías, ese verbo que se hizo carne y no dejó de ser Dios por venir a hacerse hombre, sino que vino justamente a revelar el carácter y la naturaleza de Dios y el propósito y la misión de Dios también para nosotros. Sí, en el día lunes habla de la palabra hecha carne y eso también a nosotros nos da la información del plan de salvación. Porque ¿por qué Dios Hijo, ¿no? se hizo carne? ¿Porque se le ocurrió o por alguna...? No, era un plan que Dios había diseñado antes de la creación del mundo por si el hombre caía en la tentación de Satanás, ¿no? De hecho, después ocurrió. Y ahí comenzó el plan de salvación donde Dios se hizo carne, Dios Hijo se hizo carne y vino a este mundo a morir por cada uno de nosotros por nuestros pecados, ¿no? Exactamente, me gusta pensar en esta idea, querido amigo. Si nos vamos ahí al Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 14, cita lo que dice Diego, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y en el original, la traducción, el habitó entre nosotros, dice que es armó tienda para estar entre nosotros. Y nos lleva al ejemplo de lo que sucedió con el santuario. Dios quería habitar en medio del pueblo y mandó a construir un santuario para que Él habitara, ¿sí? De la misma manera, el habitó Cristo entre nosotros es como que vino a ser campamento para estar entre nosotros, para estar con nosotros. Ya es algo que podemos entender como maravilloso, pensar que Jesús deja el cielo
se hace carne, se hace hombre y viene a habitar en medio de nosotros, ¿no? Y acá vamos a entrar en la parte de esto de creer, no creer, si tenemos que oír o no oír la palabra, que habla acerca de la existencia de Cristo y de los tiempos de Cristo entre nosotros. Sí, bueno, acá hay un versículo importante en Juan 1:11, dice, a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron, mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es una realidad de que Jesús vino, es una realidad de que Dios se hizo carne en Jesús, ¿no? Y es una realidad de que Jesús siendo hombre no tuvo pecado y por eso el plan de salvación se llevó a cabo a la perfección. Pero como también es una realidad, también lamentablemente hay personas que creen y hay personas que no creen en el plan que diseñó Dios para la raza humana. Y es triste, ¿no? Es triste que haya personas que duden o que cuestionen o que vean a Jesús como un mito, como algo que superficial, que ves un hombre que vino y que nada más, pero para nosotros es importante como creyentes que nosotros una vez oímos la palabra de Dios y creímos en este plan de salvación y lo aceptamos. Por eso hay 3 pasos, ¿no? Es oír, creer y aceptar por fe en este plan de salvación y en que Jesús se hizo hombre. Exactamente, en este contexto hay otra cita muy bonita que dice, creo en el cristianismo como creo que ha salido el sol, no solo porque lo veo, sino porque puedo ver o por él veo todo lo demás, ¿no? Comparar, bueno, de hecho a Cristo con el sol de justicia, pero no solamente nosotros creemos en el sol porque vemos aparecer, sino porque la luz que irradia nos permite ver a través de él todo lo demás. Y lo mismo acontece con Cristo en la vida cristiana, ¿no? Creemos porque quizás no lo hemos visto físicamente, pero creemos en su presencia, en su existencia, porque a través de él podemos comprender, podemos ampliar nuestra visión de la vida y comprender y conocer cosas que de otra manera no pudiéramos hacerlo, ¿no? Y me gusta también pensar en la exposición que hace Juan acá, que cita de hecho Juan 3:16, en donde habla de la importancia de creer, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, hablando de Cristo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? El propósito de Cristo justamente fue traer la vida eterna a la humanidad perdida. La condición de acceder a esta vida eterna tenía que ver con esto de creer. De nada servía tener una vida intachable, impecable, asistir a la iglesia, cumplir con un montón de normas, principios, si no está de base el creer en Jesús como el Hijo de Dios y por ende la vida eterna. Y acá el apóstol presenta 2 grupos formados, aquellos que decidían creer y seguir a Jesús y aquellos que tenían la oportunidad de creer pero elegían no creer, ¿no? Y esta libertad que tenemos cada uno de nosotros, que va aparte del conocimiento, de elegir si creemos o no creemos, ¿no? Y qué bueno que es pensar en el tema de qué lugar quiero ocupar. Conozco la existencia de Cristo. He tenido evidencias de su amor, de su obra, de sus milagros, de las cosas que ha hecho no solamente alrededor de mí, sino también en mi persona. Ahora, ¿elijo creer o sigo como alguien que no conoce? Y es una decisión fundamental para nuestra vida. Y no tan solo para nuestra vida nosotros solos, sino para las personas que nos rodean, ¿no? Hay un pensamiento que dice que Dios creó al hombre y se fue al cielo y se olvidó del hombre. Y acá estos versículos dice, porque de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito. O sea que a través de Jesús, Dios siempre se acordó de nosotros, Dios siempre estuvo con nosotros y Dios siempre va a estar con nosotros a pesar de muchas filosofías que andan por el mundo, ¿no? Y también tenemos que entender de que esto es una guerra, es una lucha entre Cristo y Satanás. Satanás hace que las personas sean incrédulas, que cierren su corazón a Dios, y Dios hace que nosotros creamos y que le abramos nuestro corazón a Él
y nos muestra el verdadero camino, ¿no? Dice que los que adoran a Dios tienen que adorarlo en espíritu y en verdad. Exactamente, ¿sí? Y hay algo importante en esto, que la presencia de Cristo tenía como objetivo también, aparte de velar o trabajar por la salvación de las almas a través de su testimonio personal, también a través de Cristo se venía a glorificar al Padre, ¿no? Y fíjate la mirada humana con respecto a esto. Evidencias un montón. De hecho, cuando Jesús alimenta a los 5.000, que fue parte de lo que hablamos la semana pasada, la reacción de ellos fue como a la espera de que Cristo en ese momento se manifestara como un político, como un rey terrenal que venía a imponer ideas y principios para sacarlos de la opresión romana. Cuando Cristo no acepta esa postura o ese lugar que la gente le da, la gente empieza a irse, ¿sí? A dejar de seguir a Cristo, y allí Cristo le dice a los discípulos, de hecho, ¿y ustedes qué van a hacer? Ustedes se van, se quedan, siéntanse libres de elegir, ¿no? Y allí es cuando Pedro le dice a Jesús que cómo se iba a ir, si en él estaba la verdad. De hecho, Diego y queridos amigos, el hablar de la verdadera fe o el verdadero creer va mucho más allá de la asistencia a una iglesia o de estar medidos bajo ciertos principios eclesiásticos. La verdadera fe o la verdadera manifestación del creer en Jesús se ve evidenciado en tu relación y en tu experiencia personal con Él, en la forma en que practicas los principios establecidos. Volvemos al punto de la gloria de Dios. Para muchos, la gloria de Dios se debía ver manifestada en cuestiones terrenales, políticas poderosas, autoridades, reinados. Pero había un punto muy distinto al pensamiento humano que tenía que ver de qué manera iba a ser glorificado Cristo o si iba a mostrar la gloria del Padre. Un discípulo le pregunta, muéstranos al Padre, y Jesús le dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. La gloria de Dios se manifiesta ahí en el sacrificio que Cristo hizo por cada uno de nosotros. En ese sacrificio, en Cristo clavado en la cruz, pagando una deuda que no era de Él, ahí se muestra la gloria de Dios en cada uno de los actos de Jesús, de la sanación, de las curaciones que hacía, de cómo se comportaba, las palabras que decía. Todo eso muestra la gloria de Dios aquí en la tierra, ¿no? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces que es fundamental abrirle nuestro corazón a Jesús cada día para que podamos ver a la gloria de Dios resplandecer en nuestra vida, ¿no? Y a través de ese testimonio que podamos dar nosotros de tener la gloria de Dios en nuestra vida, poder dar testimonio a aquellas personas que también lo necesitan. Exactamente. Por eso, querido amigo, así como lo reafirma la palabra de Dios, que Jesús ya existía desde el principio, desde antes que todo fuera creado. De hecho, por Él fueron creadas las cosas, por Él empezó a existir lo que no existía, y eso te incluye a vos y nos incluye a nosotros. Así como Dios tenía establecido un plan para la humanidad desde antes que existiera, y Jesús era parte de ello, créeme que en el plan de tu vida, aún desde antes que existieras vos, existiéramos nosotros, ya Dios tenía planeado algo maravilloso. Y eso incluye a Jesús en nuestra vida desde antes, desde ahora y para siempre, y especialmente en la eternidad. Cristo murió por ti, murió por mí. La clave es que creamos en Él y sigamos sus consejos y obediencia a sus principios. Que el Señor te bendiga.